tardes, me oís bien, ¿verdad? Además estamos aquí poquitos en familia. Buenas tardes a todos. Bueno, me da mucha alegría ver a personas que el curso pasado ya estuvieron con nosotros en este programa, gente nueva, relatores nuevos. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Bueno, para los que no me conocéis, que sois ya poquitos, yo soy Rita, ejecutiva del Instituto IECO y de la Cátedra de Ética Empresarial de la Universidad de Valencia. Hoy estamos aquí al completo, todo el equipo del IECO y de la Cátedra. Aquí está Luis Pérez, que es el director de Organización y de Programas, y bueno, Manuel Guillén, que el curso pasado sabéis que bueno, él es profesor de aquí de la facultad y es el representante de la Universidad de Valencia en el Real Colegio Complutense en Harvard, y por eso se pasa el segundo semestre allí, ¿no? Y por eso el curso pasado, los que habéis estado, pues veíais que se conectaba por Skype para no perderse ninguna de las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí presencialmente hasta marzo, ¿no? Y está allí. Bueno, quiero agradecer lo primero de todo, bueno, pues a todos, ¿no? Por haberos inscrito, por haber confiado un curso más en el IECO y que espero que disfrutéis mucho del programa este curso. Agradecer a José Manuel Pastor, que es el decano de la Facultad de Economía, y a Lola Montagut, que es la vicedecana, que han apoyado también este proyecto desde sus comienzos. Agradecer a Ginés Marco, que también está por allí, que aparte de ser uno de nuestros relatores también es el responsable de que bueno, pues, se haya diseñado todo el programa, y a su instituto, el Instituto de Filosofía Edith Stein de la Universidad Católica de Valencia, que apoya esta actividad. Y por supuesto agradecer a los relatores, a Tomás Baviera, que ya lo conocéis y que volverá a ser relator este curso, a Ginés, ya lo he nombrado, por supuesto a José Manuel, que viene además, tiene más mérito porque viene de Valencia. Él trabaja ahora mismo en de Madrid, perdón. Él es de Valencia, pero trabaja en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Y luego Francisco Arenas Dolz y Agustín Domingo, que son profesores de la Universidad de Valencia también. Y agradecer también a Tony y a los servicios audiovisuales del campus, que gracias a ellos pues, bueno, las sesiones van a poder ser grabadas, y como el curso pasado, a finalizar todo el programa pues tendréis las sesiones tanto en vídeo como en podcast en nuestra página web para que bueno, las volváis a disfrutar y las podáis difundir. No me quiero enrollar mucho, solo bueno, pues decir brevemente que el programa IECO de los grandes libros era una ilusión que teníamos en el instituto y en la cátedra desde hace muchos años, que se materializó el curso pasado, y bueno, pues que es una gozada que podamos continuar con el curso, y está diseñado a 4 años más. El objetivo que persigue, bueno, pues es acercarnos a través de las grandes obras de la literatura y de grandes autores a las realidades pues, que afectan nuestro día a día, ¿no? Y siempre decimos, bueno, pues cuando hablaba contigo, José Manuel, y explicaba pues que la idea no es que nos convirtamos todos en eruditos de cada obra clásica pues, que tratemos en este seminario, en este curso, sino que, bueno, que aprendamos mucho de filosofía y de la obra, pero sobre todo al hilo de lo que nos cuente cada relator, de cómo esos universales que se tratan en las obras clásicas pues, pueden afectar o nos pueden dar pistas pues, para nuestro día a día en el ámbito personal, profesional, familiar. Y ahí pues el interés de que la segunda parte, sabéis que la primera parte serán unos 50 minutos más o menos de exposición del relator, y la segunda parte pues es un rato de diálogo, de coloquio, en el que esperamos que hagáis pues muchas preguntas pues de lo que os preocupa, de lo que os ha suscitado, lo que nos ha contado el relator. Bueno, nada, decir solamente también que seguimos con nuestro compromiso de ser muy puntuales a la hora de empezar y sobre todo a la hora de finalizar. Y bueno, nada, muchas gracias a todos otra vez. Le doy la palabra a Luis para que nos presente a José Manuel y empezamos. Pues bienvenidos todos. Ya me ha presentado Rita muy acertadamente y tomo su palabra de que vamos a ser súper puntuales y darle el protagonismo a José Manuel. Entonces, me das 30 segundos, sería más tiempo necesario, pero te puedo presentar en 25 segundos. Sí. ¿Vale? José Manuel, bueno, haré las veces de moderador. Espero que me ayudéis si está a la altura. Pero bueno,
intentaré no intervenir mucho. José Manuel Mora Fandos es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia y profesor de la Unidad Docente de Literatura y Medios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, como muy bien ha dicho Rita. Da clase en los grados de Periodismo y Publicidad y en el máster de Escritura Creativa. Asimismo es autor de los ensayos Leer o no leer, sobre identidad en la sociedad de la información, tan bella, tan cerca, escrito sobre estética y vida cotidiana y editor de El arte de la ficción de Henry James y de William Wordsworth. Poemas escogidos. Ha sido profesor en la University of Wales, Cardiff, y dado seminarios de literatura y escritura en las unidades de Tampere, Finlandia, Lund, Suecia, Florencia y Pisa. Y te cedo la palabra, José Manuel. Muy bien. Muy bien, se oye bien, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues yo tampoco me quiero extender mucho. Me sumo a todos los agradecimientos o entidades que ha mencionado Rita y a las distintas personas. Me alegro mucho ser invitado a participar en este ciclo y ser invitado por amigos. Y espero pues aportar cuestiones que os sean de utilidad y que podamos hablar luego de ellas, ¿no? He intentado situarme en el marco que explicita el título, ¿no? Formar mentes grandes para el siglo XXI, y como se explica también en la página web del IECO, ¿no? En ese marco de la formación humanística, estudios liberales de las universidades norteamericanas, me he sentido resonar con esto porque a través de la escritura creativa, en el máster donde trabajo, y bueno, pues voy preparando también investigación sobre estas cuestiones, hay un momento en la década de los años 30 en la Universidad de Iowa donde se pone en marcha pues una escuela de artes liberales que es el inicio de los talleres de escritura creativa y que tiene esa idea de formar, en este caso, a profesores de literatura, escritores, dentro de un encuadre de mirada humanística, ¿no? Y entonces cuando Ginés me propuso que participara, pues todo parece que consteló y dije, efectivamente, ¿no? Yo creo que este es mi sitio y vamos a ver, ¿no? Os voy a hablar un poco como desde esa sintonía. Me acordaba de un verso de Miguel Hernández, de un poema que comienza diciendo... El poema comienza diciendo: alto soy de mirar a las palmeras. No sé si lo conocéis. Y creo que es esa idea, ¿no? Que depende de aquello a lo que miramos, crecemos, ¿no? Las palmeras están altas, ¿no? Y dice Miguel Hernández: alto soy de mirar a las palmeras, ¿no? Pues yo creo que en la medida que somos capaces de mirar a los clásicos y de leerlos, algo tira de nosotros para arriba, ¿no? Y por eso creo que conectaba también con formar mentes grandes, ¿no? Para el siglo XXI, con toda la humildad, pero efectivamente, si miras hacia arriba, pues es más fácil que consigas esa formación. Bueno, también creo que es un enfoque que es muy necesario en la universidad y que no está reñido con los enfoques más directamente prácticos o profesionales. Como se ha dicho, yo doy clase en Ciencias de la Información, mis alumnos son de Publicidad, Periodismo, y lo que constato es que a través de esta pedagogía de los grandes libros, que es la que yo utilizo con ellos en clase, nos dedicamos a leer clásicos, pues ellos reciben muy bien ese tirar para arriba, decir, bueno, esto nos interesa también, ¿no? No está reñido con el marketing. Es más, también haciendo investigación, pues he visto en universidades norteamericanas, por ejemplo, la Boston University, la decana de la Escuela de Negocios, comentaba que efectivamente la dinámica de los grandes libros, la pedagogía de los grandes libros, la quieren, la utilizan, ¿no? Y ella comentaba porque quieren que sus alumnos desarrollen la habilidad de pensar, de escribir, de comprender los contextos culturales o históricos de cualquier decisión de negocios que hagan, ¿no? Me parece que esto es esencial también para mis alumnos de publicidad, ¿no? A la hora de lanzar una propuesta comunicativa, no puedes simplemente saber cómo se hace un anuncio desde el punto de vista más concreto, ¿no? Sino también decir, bueno, ¿quién es mi público? ¿Qué imaginario compartido tenemos? ¿Qué valores? ¿No? Y esto es algo que el estudiante universitario está pidiendo, ¿no? Bueno, esto es un poquito como marco. Entonces, yo lo que voy a hacer
con ustedes, si queréis ya con vosotros, es compartir mi lectura de Antígona. Yo llevo muchos años releyendo Antígona, además cada año la leemos en clase con los alumnos y sigo encontrando cosas nuevas. Es una obra que se sale, por así decirlo, ¿no? Porque tiene muchos temas muy interesantes. Lo que os voy a contar lo voy a enmarcar también en este como leitmotiv del ciclo de este año, ¿no? Del ejercicio del poder. Y me voy a centrar sobre todo en la figura de Creonte, ¿no? Que es el gobernante de la polis, ¿no? Y vamos a ver qué cosas le ocurren y hace, ¿no? Entonces, yo quiero compartir mi lectura con vosotros, voy a hablar de algunos puntos. No quiero que sea una clase, aunque quizá en algún momento pues voy a dar algunos elementos para que nos situemos, ¿no? ¿Qué es eso de la tragedia? Bueno, ¿por qué hacían las cosas así? Yo creo que vale la pena, ¿no? Que algo sepamos, ¿no? Y luego ya entraré a contar, ¿no? Ya directamente esos aspectos que me parecen más interesantes, ¿no? Antígona es una tragedia que no ha dejado de ser representada y gozar de un gran prestigio durante 25 siglos, ¿no? Especialmente en el siglo XIX, quizá porque había muchos movimientos como de emancipación, de liberación, Luego sí que es verdad que en el siglo XX ha sido desbancada por otra, que es Edipo Rey, y se entiende, supongo que pues por el psicoanálisis, por muchas cuestiones, de repente muchos intelectuales, escritores se pusieron a darle vueltas, a decir, bueno, Edipo Rey es muy interesante, ¿no? La psicología, en fin, podemos ver Freud, podemos ver Nietzsche, ¿no? Hay como ese mundo de las pulsiones, y quizá Antígona ha quedado un poquito en segundo plano, pero bueno, sigue siendo una gran obra, ¿no? Que sigue pues levantando nuestra mirada. Yo soy un profesor de literatura, no soy filósofo, aunque me encanta la filosofía y hago conexiones. Bueno, mi lectura va a ser desde esa perspectiva, ¿no? Pero dando como para pensar, ¿no? Muchas cuestiones, ¿no? Hablaremos un poco también de esa Atenas del siglo V, que es apasionante todo lo que ocurre allí, ¿no? Jaspers habla del tiempo eje, ¿no? Bueno, en el siglo V pasó una cosa increíble, ¿no? Una serie de grandes hombres se pusieron a pensar, y no solo en Grecia, también en otros lugares. Bueno, pues esto será un poco como introducción, ¿no? Bueno, empiezo con algo que... Hay un libro que a mí me sigue apasionando, no paro de leerlo con los años, que es Tras la virtud, de Alasdair MacIntyre. Sigo sacando muchas cosas, me parece además escrito con mucha perspicacia, muy interesante. Y en el capítulo que dedica a las cuestiones de narrativa, de decir, bueno, esa dimensión narrativa que tiene la vida, pues hay algo que él comenta, bueno, pues voy a leer brevemente, ¿no? Dice, no es solo que los poemas y las sagas, las historias antiguas, narren lo que les ocurre a los hombres y a las mujeres, que sí, sino que también la forma narrativa de esos poemas y de esas sagas captura una forma que ya está presente en nuestras vidas. O sea, que si tenemos tragedias es porque en nuestras vidas hay una dimensión trágica, o vamos a decir dramática, porque también hay una dimensión cómica, ¿no? De comedia, ¿no? Si nuestras vidas muchas veces tienen un sentido narrativo, o perdón, al revés, ¿no? Si leemos narrativa y nos gusta, es porque en nuestras vidas también hay una dimensión narrativa, ¿no? Cómo estructuramos la vida con respecto a un proyecto, cómo somos el narrador de nuestra propia vida y al mismo tiempo el personaje principal, y va sorteando unos obstáculos y puede acabar aquello trágicamente o puede acabar en comedia, ¿no? Esa conexión, ¿no? Entre... O sea, cuando los griegos, y con ellos pues todos, ¿no? Pero ellos van al teatro, se convierte el teatro, el drama, como el gran acontecimiento social y político, y de eso hablaré también un poco, ¿no? Porque aglutina al pueblo. No es como hoy en día, que es quizá fruto un poco de la modernidad, ¿no? Que hemos separado tanto las esferas, ¿no? No, cuando yo me divierto, cuando me distraigo, hago unas cosas, y cuando aprendo es otro formato, ¿no? Y quizá muchos problemas educativos están por ahí, ¿no? Porque hemos sacado la imaginación de la educación, hemos sacado los sentimientos, hemos sacado la fantasía. Creo que eso tiene que estar integrado, no quiero decir que eso sea lo único o lo principal, pero bueno, nuestros sistemas educativos parece como que quieren formar intelectos separados a veces, ¿no? Y se echa mucho en falta, ¿no?
que haya una visión más integrada de la persona en la educación, ¿no? Bueno, pues eso los griegos no... Era distinto, porque lo entendían, cuando iban al teatro, todo se les daba allí, ¿no? Aparte de que había otras instancias educativas también en la polis, ¿no? Pero no tenían ningún problema. Quizá hoy tenemos una prevención siempre, decimos, bueno, esta obra de teatro, esta película, es que esto es muy moralizante, ¿no? Bueno, igual lo es, igual es una mala ficción, ¿no? Está mal hecha. Pero a veces también hay como una prevención excesiva, ¿no? O sea, desde los griegos, el drama, ellos tenían claro que el drama educaba. Aristófanes, comediógrafo, decía, del mismo modo que los niños tienen pedagogo, los adultos tienen a los poetas, tienen a los escritores, a los poetas dramáticos, Homero. Y es más, yo no soy filólogo clásico, pero sé que ellos cuando hablaban de la tragedia, nosotros decimos escenificar una obra de teatro, escenificar una tragedia. Ellos no decían escenificar, utilizaban un verbo, que en griego no sé ahora mismo cuál es, pero que venía a significar más bien impartir, educar. O sea, se imparte una tragedia, ¿no? Podríamos decir con nuestro lenguaje, ¿no? Y cuando iban al teatro, allí salía todo, porque salía el presente mismo de la polis, los conflictos que estaban teniendo la polis, la historia más reciente, la historia de sus luchas con otras ciudades, con los persas, salían los mitos, salían los ritos, cuestiones que estaban ocurriendo en los modos de vivir en Atenas mismo. O sea, que la gente lo vivía con una cercanía existencial muy profunda, ¿no? O muy fuerte, ¿no? Quizá nuestro tiempo, por ir lanzando ya temas que si queréis luego podemos hablar, nuestro tiempo cultural se parece a aquel momento en un aspecto, y quizá a lo mejor lo hemos superado, ¿no? Y es en podríamos decir, la espectacularización de la vida cotidiana, ¿no? Los medios de comunicación, ¿verdad? Incluso los telediarios, que buscan, si puedo dar la noticia con alguien que la cuenta porque lo ha vivido allí, incluso gesticula, cuanto más drama haya, mejor, ¿no? Quizá con los peligros que eso tiene, ¿no? Pero también tanta espectacularización, me parece, ¿no? Que actualmente a veces hace que se nos oculte lo esencial y estemos más en la superficie, ¿no? Unos dramas muy superficiales. Y de esto es de lo que voy a comentar, por eso también en mi intervención el subtítulo que le he puesto es Maneras de ver y no ver en la ciudad, ¿no? Que también podríamos pensarlo hoy en día, ¿no? ¿Realmente estamos viendo la esencia de lo que está pasando o muchas veces estamos distraídos? Bueno, yo creo que en la Atenas de aquel momento, incluso cuando iban al teatro, eran muy críticos, ¿no? Ahí estaba saliendo todo, ¿no? Y además hay que pensar, Atenas, 300.000 habitantes, vamos a quitar a los esclavos, ¿no? Y luego los hombres libres eran realmente el 2% de la población, o sea, 3.000, ¿no? 3.000, 4.000, entre 3.000 y 5.000 las personas que finalmente votaban, tomaban decisiones, pero bueno, aún así, ampliándolo luego también a las mujeres que también iban al teatro y que tienen una importancia esencial en el mismo contenido de las tragedias, pues todo el mundo se conocía de algún modo, ¿no? Y los autores de dramas no se privaban de hacer que allí a la palestra saliera todo, bueno, es muy interesante, ¿no? Luego daré algún detalle, ¿no? Pero bueno, recogiendo un poquito esta idea para conectar con la actualidad, este filósofo coreano, Byung-Chul Han, no sé si lo habéis leído, tiene un libro que se llama La sociedad de la transparencia, que es un poco toda esta crítica, ¿no? Esa sensación de que todo es transparente y que todos sabemos todo y que tenemos el control, pero sabemos que no es así, ¿no? Con esos simulacros, ¿no? Bien, bueno, no me quiero ir mucho así como dando muchos conceptos, ¿no? Vale, vamos a... Bueno, contaré el argumento, no sé si todos habéis leído Antígona y si no, pues espero que salgáis animados y animadas a leerlo. Pero es gran literatura. Dice Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida, ¿no? Pero para que pueda ser examinada tiene que ser vivida antes, y
poderla contemplar como un texto de algún modo, ¿no? Ya de algún modo más o menos cerrada un periodo y poder... Porque entonces podemos captar el sentido, ¿no? Hasta que no hay unos límites, el sentido no podemos hacer esa hermenéutica, ¿no? Comprender, hacernos comprensivamente con el sentido. Y la literatura, cuando nos plantea esa obra con unos límites, esa unidad de acción que dice Aristóteles, nos da como un acceso privilegiado a poder mirar la vida, ¿no? También ahora se habla mucho, ¿no? La lucha por el relato, ¿no? Y no voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Pero parece que el que construye el relato, pues es el que tiene el sentido, es el que va a transmitir el sentido final, ¿no? Bueno, la literatura, y en concreto el drama, nos va a facilitar, a través de Antígona, poder captar sentido, ¿no? Sentido de un mundo de acción humana representado a través de una ficción, pero profundo, donde podemos captar también una tradición aristotélica dice que la buena literatura nos habla de universales de la razón práctica, ¿no? O sea, después de asistir a una buena obra, de leer una buena novela, hemos captado unos universales, ¿no? Que están de cómo vivimos, de cómo actuamos, ¿no? Del sentido de la felicidad, de la infelicidad, de la libertad, ¿no? A esto iban los espectadores de la tragedia, ¿no? A ver representación de acción humana, de vida humana, sabiendo que había un sentido para ellos que iba a ser relevante, ¿no? Y tenían como esos dos grandes géneros, ¿no? O tragedia o comedia, Y ahora ya pues voy a darlas un poco, pues, algunos conceptos esenciales, ¿no? La tragedia, que básicamente es una representación de acción humana donde el personaje principal va a cambiar su estado personal, moral, y va a pasar de la felicidad a la infelicidad, al revés de la comedia, ¿no? Donde en la comedia hay un giro y donde todo estaba horriblemente, se pasa a un estado de felicidad, ¿no? Se resuelven las cosas, ¿no? Ese protagonista de la acción de la tragedia es un personaje de cierto rango social y al mismo tiempo con una determinación para la acción. Es alguien que se va a ver visto en una acción importante, que va a emprender él. En esa acción aparece un concepto que los griegos llamaban la amartía. Este personaje que actúa va a cometer una falta, ¿no? La amartía es una falta, ¿no? Una falta que puede ser consciente o puede ser inconsciente de lo que está haciendo. Y a veces puede ser consciente y a veces puede ser incluso consciente de las repercusiones que eso va a traer. Pero habitualmente siempre hay un momento final, que ahora explicaré, que es la anagnórisis, que llega al final de la obra, donde ese personaje por fin se entera, ¿no? De lo que él estaba haciendo. Pensaba que estaba haciendo algo y estaba haciendo algo más, ¿no? Pero a resultas de ello, pues va a acabar en un estado de infelicidad. Parece que los griegos siempre tenían como esa idea de decir, bueno, en el fondo hay una gran ignorancia, ¿no? Sobre cómo vivimos, ¿no? Y por eso esto va a generar lo que luego Aristóteles hablará, y ahora contaré, de los efectos en el espectador, ¿no? O sea, que cuando habla de la catarsis. O sea, la catarsis trágica es, ya lo avanzo un poco, es esa emoción doble que tiene que ver con el temor y tiene que ver con la compasión. O sea, una vez vemos lo que le pasa al personaje principal, no podemos hacer otra cosa que sentir temor porque hemos asistido a algo tremendo, nos ha sobrecogido, y al mismo tiempo compasión, ¿no? Porque incluso cuando parece que es culpable de lo que le está pasando, hay como cierto rescate, ¿no? Desde la compasión, de decir, bueno, pero a veces incluso cuando actúas movido por la pasión, ¿no? Que luego Aristóteles llegará y querrá poner esto en orden, ¿no? Pero bueno, estamos antes de Aristóteles, por así decirlo. Pues incluso cuando alguien ha actuado movido por una pasión que le ha vuelto ciego, por esos modos de ver y no ver en la polis, pues
hay eso, pues un elemento de decir, bueno, hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? Aunque justamente, curiosamente, el héroe trágico, cuando termina la tragedia, él o ella se siente totalmente responsable de lo que ha hecho. O sea, no es que diga, bueno, es que yo no sabía, ¿no? Quizá a lo mejor podemos pensar ahora, perdonad, ¿no? Pero pensando en la actualidad, ¿qué político, después de haber creado una tragedia, dice, ¿no? Como Creonte aquí, por favor, sacadme de la polis, lo he hecho todo mal, todos han muerto por mi culpa, no merezco, ya he perdido la ciudadanía, ¿no? O Edipo, ¿no? El pobre Edipo, ¿no? Nadie, ¿no? O sea, nadie se arrepiente de nada, ¿no? Y a lo mejor es interesante releer la tragedia también y contrastar con el momento actual, es decir, bueno, quizá lo nuestro es más una comedia, ¿no? Una comedia, una tragicomedia, pero bueno, si queréis luego hablamos, ¿no? Tampoco quiero aquí meterme en cuestiones políticas, pero a mí me llama la atención, ¿no? Bueno, amartía, ¿verdad? Esa falta que, consciente o inconsciente, que el protagonista pues comete, ¿no? Y se entera al final. Y cuando se entera, pues le cae todo encima, ¿no? Por así de modo, ¿no? O sea, si ese protagonista hubiera sabido más, y aquí está otra vez esa cuestión griega de siempre de saber más, por eso los griegos van al oráculo de Delfos y quieren saber lo que va a pasar, ¿no? Porque luego la vida es muy dura, ¿no? Y mejor si lo sé todo, ¿no? O sé más, y luego pues la filosofía, ¿no? Que decir, bueno, vamos a ver si efectivamente, ¿no? Vamos a llegar con la razón hasta donde podamos, porque la vida puede ser muy dura, ¿no? Y que conecta con algo que Aristóteles pues luego sistematizará de algún modo, ¿no? Que es las virtudes intelectuales, ¿no? Y luego las virtudes del carácter, ¿no? Pero desde luego entre las virtudes intelectuales la prudencia, ¿no? O la frónesis, ¿no? Esto es lo esencial, y esto es lo que constantemente en las tragedias se va a estar ahí hablando, ¿no? Va a estar saliendo, un personaje lo dice, luego finalmente se acuerda el que ha metido la pata, el héroe trágico dice, bueno, lo que a mí me ha faltado era saber más, ser más prudente, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Ese protagonista, que es esa persona de alto rango social, con capacidad de acción, de emprender acciones importantes, con trascendencia, tiene una virtud que la recoge Aristóteles, y es que en griego lo llaman la megalopsiquía, ¿no? Que en castellano de algún modo se puede traducir por la magnanimidad, el ánimo grande, ¿no? La persona que tiene poder y lo va a ejercer y tiene una visión y quiere, ¿no? Sobre todo es una virtud como de gobernantes, ¿no? Y es una buena virtud, o sea, Aristóteles dice que efectivamente es lo que corresponde a la persona que está en esas situaciones, ¿no? Pero esto es lo que las tragedias pues no dejan de poner en primer plano, es decir, pero aunque sea una persona muy capaz, aunque sea como Edipo, que es un hombre tan prudente, que sabe tanto, la vida es más grande que tú, siempre. Aunque tengas muchas virtudes, aunque quieras hacer las cosas lo mejor posible, pero no puedes controlarlo todo, No, vamos, la vida es más grande siempre, ¿no? Y qué fácil es que esa megalopsiquía termine en ibris, ¿no? Ibris es el término que es, eso sí que ya es el defecto, ¿no? Es la desmesura. Es la desmesura, cuando alguien por exceso se excede, perdonad, ¿no? Y rompe el orden familiar, social, cosmológico, como lo vamos a ver aquí también, porque acaba influyendo en los dioses, todo da un vuelco, ¿no? Porque alguien se ha sobrepasado, ha ido más allá de lo que debería, ¿no? de ese orden, ¿no? Y esos límites que estaban como asegurando la vida, pues se rompen, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora lo veremos o lo recordaremos, ¿no? La anagnórisis, ¿no? Lo he comentado antes, es ese momento final donde es darse cuenta, conocer y reconocer. El héroe trágico en ese momento vuelve mentalmente sobre todo lo que hizo antes y conoce lo que verdaderamente había hecho, y antes no se daba cuenta, ¿no? Y en ese sentido reconoce, ¿no? Reconoce la culpa, se reconoce en lo que él antes estaba haciendo y él no se daba cuenta, dice, bueno, yo era ese y me reconozco ahora,
en lo que me he convertido a partir de mis acciones, ¿no? Y pues efectivamente, ahora ya no soy el mismo, aunque descubro la continuidad que había con el que yo era antes también. De ahí ha venido, ahí estaban las causas, ¿no? Y que es un reconocimiento también de la fragilidad, ¿no? Es radical humana, ¿no? Lo que decía antes de decir, bueno, aunque tengas esa megalopsiquía y seas un gran gobernante, pero tienes límites, ¿no? Y eres frágil. Bueno, cuando se da la anagnórisis, ese momento de conocimiento, reconocimiento, se da también la peripecia, ¿no? Peripecia quiere decir el cambio de situación. Entonces, ahí en ese momento, él sabe que ya no, las cosas ya no van a ser igual. Después de lo que ha ocurrido, él ha hecho, todo ha cambiado. Al revés de la comedia, también en la comedia hay una anagnórisis y hay una peripecia, pero en ese momento de la peripecia, el personaje principal se da cuenta que es el hijo del rey. Era ese mendigo que tal, ¿no? Que vivía mal, pero en ese momento se entera de que no, si tú eres el hijo del rey, pues entonces ya todo ha cambiado y final feliz, y se casa con la pretendienta, otra princesa o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues eso es anagnórisis, peripecia, ¿no? Bueno, la tragedia nos cuenta una acción, dice Aristóteles, unidad de acción, ¿no? Hay que poner límites, una acción amplia, compleja, pero porque si la cosa siguiera, pues nunca, la historia no termina y no, tiene que... Y cuando leemos, cuando vamos al teatro, yo sigo a un teórico, Juan José García Noblejas, que dice, bueno, cuando vemos una buena obra de teatro o de cine o leemos una buena novela, hacemos como dos lecturas. Él habla de dos navegaciones. Una primera navegación que es, seguimos la diégesis, la historia, y vamos siguiendo la historia y vamos como de la mano del protagonista principal. Bien, pero cuando llegamos al final de la historia, hacemos una lectura holística, ¿no? Ya no hemos ido siguiendo todos los pasos, ¿no? Eso ya lo hemos hecho. Ahora es cuando captamos los sentidos, ¿no? El alma de la tragedia, de lo que se nos quiere contar. ¿De qué va esto? Pues esto es una venganza. ¿De qué va esto? Pues esto es una aventura que termina bien, ¿no? Es cuando los buenos lectores, espectadores, captan el alma de aquello, ¿no? Y por eso la obra tiene que estar bien construida, y Antígona es una obra muy bien construida. Si está muy bien construida, ocurrirá una cosa, que producirá la catarsis en el espectador. Y si no, el espectador se aburrirá, se irá, pero si el espectador, si la obra es buena, se producirán esos efectos emocionales, ¿no? Vamos a ver esto de la catarsis porque es muy interesante, ¿no? Y es, bueno, la esencia. Catarsis es una palabra también griega que significa purificación o purgación, viene del mundo del ámbito de la terminología de la religión y de la medicina, ¿no? Purgación, purificación ¿de qué? De las emociones. ¿En qué sentido? Pues que esas emociones que vamos a experimentar cuando estamos leyendo o cuando estamos viendo, esas emociones no son emociones ciegas, no es llorar por llorar, no es una película de terror, ¿no? Donde voy a pasarlo mal y punto, ¿no? Sino voy a sufrir con el protagonista, voy a sentir temor, voy a sentir compasión por él, y bueno, ahora diré más cosas, pero de un modo equilibrado, por una causa proporcionada. Voy a llorar por lo que merece ser llorado, voy a pasarlo mal por lo que merece pasarse mal, voy a compadecerme de lo que merece compasión. Esto que se dice así parece que es como muy sencillo, luego se piensa y dice, bueno, en la vida real eso sería una educación emocional. De hecho, las tragedias tienen una eficacia política y también tienen una eficacia educativa emocional. Ahí se va todo junto, pero es una educación emocional donde esa educación emocional está ilustrada, iluminada por la razón. O sea, vamos a llorar por algo que merece ser llorado, ¿no? Y vamos a salir de la tragedia más humanos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque hemos entendido mejor qué causas merecen que pongamos nuestra atención, por qué cosas merece que suframos, ¿no? Y mostremos compasión, ¿no? Con lo cual hay un entramado emocional cognitivo en las tragedias, en las buenas tragedias. Salimos de la tragedia
comprendiendo mejor algún aspecto de la vida humana, de la acción humana, y hemos educado a las emociones para que sientan lo correcto, ¿no? Se compadezcan de quien merece ser compadecido por esa causa. Bueno, Aristóteles habla en algún sitio del gobierno político de las pasiones, y yo diría también del gobierno poético de las pasiones, al menos como pedagogía para ese gobierno político, ¿no? Un entendimiento moral, pero no como inteligencias separadas que... No, toda la persona concurre allí. Sensibilidad, emociones e inteligencia. Todo se nos da en la tragedia, y nos habla también de la unidad de la persona. Bueno, claro, esto tiene también un efecto político, porque esos griegos que van a la tragedia sufren juntos, se emocionan juntos por esa causa justa, ¿no? Y verdaderamente es una educación también política, ¿no? O sea, sufrir juntos, ¿no? Pues une mucho, y además con respecto a unos valores, a unos comportamientos que además se están constatando en la vida compartida en la polis, ¿no? Bueno, y podríamos decir más cosas, ¿no? Pero eso, eficacia de educación emocional, eficacia de educación política. Vale, no sé cómo voy de tiempo. 12 o 13 minutos, vale, pues ya tengo que ir muy rápido a la... Yo también temía que esto iba a pasar, ¿no? Que me iba a dedicar a dar una clase sobre la tragedia griega, pero creo que es interesante, ¿no? Sirve para... porque luego cuando lo leáis, pues os va a dar más contexto. Bueno, conflicto, ¿no? El drama es conflicto, y el dramaturgo pone delante de nosotros unos personajes en conflicto. Y se pueden representar infinitos conflictos, como la vida misma, ¿no? El dramaturgo tiene que decidir, bueno, qué conflicto, qué personas en conflicto quiero mostrar, ¿no? Y qué salida le voy a dar al conflicto. Claro, es importante, una buena tragedia tiene que hacer que el espectador salga diciendo, has acertado, ¿no? A Sófocles o a quien sea, has acertado porque esto refleja realidad conflictiva humana, me podría pasar a mí o me ha pasado en algún sentido. Bien, bueno, pues ya paso directamente al drama Antígona, ¿no? Bueno, voy a contar un poquito el argumento, voy a intentar simplificar, ¿no? Antígona es la hija de Edipo rey, es otra tragedia de Sófocles. Edipo ha solucionado un problema que había en Tebas, ha vencido a la Esfinge, le ha puesto un acertijo, él lo ha resuelto, y entonces ha liberado a la ciudad de una peste, y se casa con la reina, que es una reina viuda, ¿no? Y pasa a ser rey. Edipo, bueno, se genera otra peste en la ciudad, él indaga y, bueno, pues lo que todos sabemos seguramente, ¿no? Que descubre que él fue el asesino del anterior rey, que era su padre, y que resulta que se ha casado con su madre, ¿no? Entonces, cuando él descubre esas dos cosas, pues se saca los ojos, ¿no? No puede soportar, no puede ver en la polis, ¿no? Lo que él mismo ha hecho, y sale de la ciudad. Dice, yo no puedo vivir ya aquí. Tiene con Yocasta, que es su madre y su esposa, tiene 4 hijos, ¿no? Dos varones, 2 mujeres. Los 2 varones, Polinices y Eteocles, dicen, bueno, pues ahora vamos a repartirnos el gobierno de Tebas, ¿no? Entonces, alternativamente, reinará uno y reinará otro. Bien, empieza Eteocles, y cuando le toca a Polinices, pues Eteocles dice, no, yo sigo. Entonces, guerra civil, ¿no? Y Polinices sale, busca aliados, vuelve, lucha ante Tebas, pierde Polinices con sus aliados, ¿no? Y entonces, pero mueren los 2 hermanos. Entonces, ¿quién pasa a ser el rey de Tebas? Creonte. ¿Quién es Creonte? Creonte es
que recuerde ahora, pues un poco lioso, es el hermano de Yocasta, efectivamente, ¿eh? Es el hermano de Yocasta que ya que ha muerto, y entonces es el tío de los dos que han fallecido, y bueno, pues ahora es el rey de Tebas. Creonte, y ahora ya entramos en Antígona, empieza todo así, dice, bueno, como Eteocles era el rey, pues le vamos a dar un funeral como merece, ¿no? Es un héroe. En cambio Polinices, que era el que venía a atacar la ciudad, pues para que quede bien claro, como castigo ejemplar, pues se queda fuera de la ciudad en el campo de batalla y no se le va a enterrar, ¿no? Y que se lo coman los perros y las aves. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que los muertos son de los dioses, ¿no? Esto es como un límite, ¿no? Moral o cultural griego que los dioses, en cuanto alguien muere, pues es propiedad de los dioses, o sea, ya, y hay que enterrarlo, claro, ¿eh? Los muertos deben entrar en la tierra y ya entran en el mundo de los dioses, con lo cual Creonte está cometiendo una impiedad, ¿no? Está haciendo algo que era impensable, ¿no? Llevado por decir, bueno, yo soy el monarca ahora, yo impongo la ley en la polis, y esto va a ser así. Bueno, quedan dos hijas, ¿no? Quedan Ismene y Antígona, las dos hermanas, las dos hijas de Edipo y hermanas de los dos que han muerto. Antígona, bueno, entonces Creonte proclama un edicto de que esto va a ser así, no se entierra a Polinices. Antígona dice, bueno, yo no puedo obedecer esa ley, ¿no? Esa ley es injusta, no lo dice así directamente, pero bueno, está ahí, ¿no? Yo tengo que enterrar a mi hermano, mi hermano debe ir a los debe entrar en el Hades, en el infierno pagano, y debe reunirse con mi padre, con mi madre, y ese es el conflicto. Voy a resumir muchísimo. Creonte se entera, bueno, Antígona se va a enterrar a su hermano, consigue echar un poco algo de polvo porque no puede enterrarlo, hay unos centinelas, pero los centinelas dicen, alguien, porque eso ya podía valer como enterramiento de algún modo, ¿no? Bueno, se ha echado ya algo de tierra encima, pero bueno, total, se lo dicen a Creonte, alguien se está saltando esta ley, pues mejor será que descubráis quién es, porque si no os la vais a cargar vosotros. Pillan a Antígona, que vuelve por allí para acabar de hacer las libaciones, se la llevan a Creonte, entonces en ese momento se da ese diálogo tan famoso, ¿no? Que es el que os he puesto en las hojas, ¿no? que tenéis, donde de ese modo tan famoso, ¿no? Se habla de las dos leyes, ¿no? Se contrapone, es decir, bueno, Antígona dice a Creonte, pero ¿cómo voy a desobedecer yo las leyes de los dioses? Las leyes no escritas de los dioses. Para Antígona, dioses, familia, orden cósmico, todo está junto, o sea, esto es el mismo pack, ¿no? O sea, no puedo dejar de hacer esto, ¿no? Y bueno, y Creonte en cambio y se va viendo que es un gobernante impío, justamente, es decir, bueno, por sus comentarios que hace sobre los dioses, es como una crítica constante, y bueno, pues Antígona dice, no, pues pase lo que pase, si quieres me matas, pero yo voy a enterrar a mi hermano, y si no me dejas, pues me matas, ¿no? Y bien, Creonte dice, pues efectivamente, te voy a matar, pero lo voy a hacer de un modo, porque Creonte dice, bueno, también están los dioses por ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Y dice, bueno, hay unas grutas fuera de la ciudad, vamos a meterla ahí, y yo la meto ahí dentro, la cierro y ella se muere. Yo no la he matado, ella se muere, ¿no? Entonces también es muy interesante y a veces es un poco cómico ver cómo Creonte es un gobernante
como muy falto de la frónesis, o sea, le leemos cosas que dice que son verdaderamente cómicas, ¿no? Cuando esgrime sus argumentos de por qué hace lo que hace, por qué se le tiene que obedecer. Ahora leeré algo, ¿no? En estas resulta que el hijo de Creonte, que se llama Hemón, es el novio de Antígona, ¿no? Para complicar todo un poco. Y Hemón quiere salvar a su novia y tiene un diálogo con su padre donde comienza intentando convencerle, junto con el coro, que es como los representantes del pueblo, los ancianos, intentan convencerle, Hemón intenta convencerle de que sea razonable, ¿no? O sea, la frónesis de nuevo, y que decir, hombre, no todos lo saben todo. Yo recordaba esa frase también de Aristóteles, ¿no? El que puede por sus amigos es como si lo pudiera él mismo, ¿no? Es prudente dejarse aconsejar, un hombre no lo sabe todo siempre, pero esto no hace más que enfadar a Creonte, que al final aquello acaba fatal, se acaban chillándose los dos, ¿no? Y Creonte dice, pues yo me voy, ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Bueno, todo va en marcha, llevan a Antígona a la cueva, ¿no? Ya la cierran allí, bueno, o no la cierran tanto, pero bueno, hay centinelas, y parece que Creonte, pues como que ha hecho su voluntad y todo ha estado muy bien, ¿no? Según su punto de vista. Pero en ese momento llega alguien, que es Tiresias, ¿no? Tiresias es el adivino. Curiosamente el adivino es ciego, ¿no? Con lo cual ya, y todo esto es un juego. Hay en uno de los temas de Antígona, que es algo totalmente trabajado por Sófocles, es eso, ver y no ver, ¿no? ¿Quién ve y quién no ve? ¿Y en qué sentido? Y vamos descubriendo que Creonte, que como tirano que tiene, digamos, todo el poder, piensa que lo ve todo. Esto nos hace pensar en la actualidad o en la historia, bueno, política que conocemos de otros países, como esa persona que tiene el poder único intenta tener todo controlado, ¿no? Hay cámaras por todas partes, es el que lo sabe todo, es el gran hermano, es los totalitarismos, ¿no? Pero precisamente resulta que está viendo siempre como la superficie de las cosas, controla los cuerpos, pero se le está escapando lo esencial. En cambio, Tiresias, que es el adivino, que es ciego, es el que va a decirle justamente lo que él no está viendo, ¿no? Y son como estos contrastes que establece Sófocles en la tragedia, ¿no? Llega Tiresias y le dice, mira, también muy políticamente, tienes esto, replantéalo porque hay algo que no te estás dando cuenta. Y Creonte, como persona que tiene de un modo unipersonal el poder y que no quiere soltarlo, rápidamente él ya ha visto todo, ¿no? Las causas, las motivaciones, de decir, bueno, no, lo que pasa es que aquí en esta ciudad hay unos conspiradores que contra mí, que lo que hacen es sobornan a los adivinos para que vaticinen lo que ellos quieren, con lo cual, ¿no? Ya todo el mundo es culpable ante el tirano, ¿no? El tirano lo sabe todo. Y consigue enfurecer a Tiresias, ¿no? Y Tiresias ya le dice, mira, pues ya que te pones así y que no quieres dejarte ayudar para ver, pues te digo lo siguiente, o sea, van a morir, ¿no? Y empieza a decirle pues las cosas que van a pasar, ¿no? Y también le dice, es que la ciudad ya está entrando en una situación, el cadáver de Polinices ha sido ya comido por las aves están entrando en la ciudad, están pasando por los altares, estamos notando que los dioses se han enfadado. Y entonces ya cuando Creonte ya escucha esto, ya dice, bueno, igual me estoy equivocando, ¿no? Igual me estoy equivocando. Se va corriendo a intentar sepultar lo que queda de Polinices, se va corriendo a liberar a Antígona, pero ya llega tarde, ¿no? O sea, ha sido tan obstinado que ya pues le cae todo encima. Cuando llega a liberar a Antígona, resulta que Hemón ha llegado antes. Antígona ya ha muerto, ella misma se ha suicidado, se ha colgado. Hemón en ese momento está abrazándola, llorando, ve que entra su padre y entonces, pues movido por la rabia, coge una espada y va a matar a su padre, a Creonte, ¿no? Pero Creonte es suficientemente hábil, se distancia,
Hemón ve que no puede y desesperado él se clava la espada, ¿no? Y segunda muerte, ¿no? Bueno, el mensajero, que hay gente ahí que ha visto las cosas, hay un mensajero, vuelve a la ciudad y empieza a contar las noticias. Está contando las noticias y entonces la mujer de Creonte, que es la madre de Hemón, lo escucha, se desespera y también se suicida, ¿no? Con lo cual es la tercera muerte. Y en ese momento llega Creonte y bueno, pues ya se acaba de enterar que su mujer también se ha suicidado, además ha muerto maldiciéndole a él porque ha sido el culpable, y es el momento de la anagnórisis ya total, ¿no? Dice, bueno, ya, pues este soy yo, ¿no? Soy el que ha causado. Os voy a leer finalmente, ¿no?, lo que dice Creonte al final, ese gobernante que ha ejercido el poder, pero vamos a decir, desde la visión aristotélica le ha faltado prudencia, le ha faltado templanza, ¿no?, la sofrosine, no se ha moderado, y ha traído todas estas desgracias. Y él dice: ay de mí, esto que de mi falta procede nunca recaerá sobre otro mortal. Yo solo, desgraciado, yo te he matado, yo, cierto, es lo que digo. Ea, esclavos, sacadme cuanto antes, llevadme lejos, a mí, que no soy nadie. Llevadme lejos, o sea, sacadme de la ciudad. He perdido, no merezco estar en la ciudad. O sea, para un ateniense, ser hombre y ser ateniense coincidían, ¿no? O sea, donde la humanidad mejor se vive es aquí en Atenas. Nosotros somos los que decimos, pues, que es ser verdaderamente hombre, ¿no? Perder la ciudadanía es perderlo todo. Es fuera de la ciudad, ya no soy nadie. También recuerda aquello que decía Aristóteles, me recuerda a mí, decir, bueno, aquel que no necesita a los otros, o es un dios o es una bestia, ¿no? Porque puede vivir, pues, sin necesidad de convivencia, de polis, ¿no? Y esa expulsión viene a confirmar algo que el propio Creonte ya estaba viviendo. Es decir, bueno, no necesito a los ancianos, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, no necesito que mi hijo venga a darme consejos, porque soy autosuficiente. Y bueno, él mismo se está labrando, pues, esa desgracia, ¿no? Y finalmente acabará donde él mismo se estaba situando, que es fuera de la polis. O sea, si quieres vivir en la polis y encima tienes que gobernarla, tienes que vivir virtudes políticas, tienes que saber gobernar, tienes que escuchar. El gobierno político de las pasiones, político en el sentido de hay que persuadir, aquí viene toda la cuestión de la retórica, hay que ilusionar también con un proyecto, Pericles, a los atenienses, ¿no?, metiéndoles en guerras, y haciéndoles al mismo tiempo creer que efectivamente aquello era lo mejor, y al mismo tiempo, pues, con el florecimiento de Atenas en aquel momento, ¿no? Pero claro, lo que no se entiende es un gobernante así, como Creonte, ¿no?, sin ningún tipo de prudencia, sin ningún sentido político de la convivencia. Es verdad, has defendido Tebas y lo has hecho muy bien, pero luego no sabes gobernar, ¿no? Y lo único que has traído es desgracia para tu círculo más inmediato familiar, y luego para toda la ciudad, ¿no? Y él mismo es el que pues va a desterrarse, decir, bueno, sacadme de aquí, ¿no? Y hay que terminar ya. Vale, yo pues... Luego que se no sí, las preguntas, seguramente perfecto, saldrán cosas perfecto, que pues no sé si hacer una recopilación, o mejor no, y ya pues directamente hablamos, porque creo que los temas pues han salido y vamos, tampoco quiero abusar, ¿no? Bueno, por cerrar, pues, prácticamente es lo que estoy diciendo. O sea, el ejercicio del poder, he hablado de Creonte, no he hablado de Antígona, eso sería otro mundo, pero creo que por el tema del ciclo me he centrado allí. El buen gobernante necesita virtudes políticas, y la primera de ellas posiblemente es la virtud intelectual de la sabiduría. Hay que conocer el bien para luego poder hacerlo. Luego vendrán los sofistas, decir, bueno, a lo mejor el bien tampoco hay que saberlo mucho, lo que hay que saber es cómo atar fines con medios y funcionar, ¿no? Pero desde luego para Sófocles no es así, y además esto se añade también la dimensión de piedad, ¿no?, de los dioses, ¿no?, que para Aristóteles esto ya no va a ser importante o de otro modo, pero para Sófocles sí, la visión religiosa que tiene es esencial, ¿no? Y por eso Antígona es la heroína y Creonte pues es un impío, ¿no?, que
que se ha cargado esa conexión entre esas leyes que no escritas, pero fundamentales, y la convivencia en la polis. Bueno, pues no sé, ¿y a partir de aquí? Pues muchas gracias, José Manuel. Yo creo que se merece un aplauso. Creo que he hablado demasiado. Si os parece bien, abrimos la ronda de diálogo, de cuestiones a poner encima de la mesa. Y lo que sí que os pedimos, como en la edición anterior, es una presentación, nombre, para dirigiros a vosotros, ¿vale? Cuando queráis. A ver quién tiene el honor de abrir el turno este año. Enrique, ¿no? Enrique eres. Enrique, perdón. Micro y nombre. Bueno, me llamo Enrique Usina y soy ya, no digo veterano, pero sí de segundo año, ¿no? Alumno de segundo año, puesto que el año pasado ya estuve aquí. Yo quería destacar que efectivamente es una obra importantísima, y yo lo que destacaría de ella serían dos cuestiones principales. Primero, el conflicto político, que es para analizar y echar muchas cuentas acerca de ello, de los términos en los que se plantea el conflicto. Y luego tiene también para mí un gran valor del que quizás se ha hablado un poco menos, porque estábamos persiguiendo un poco el tema del conflicto político, pero que es el valor arquetípico que tienen los personajes. Antígona, que es el cumplimiento del deber, el cumplimiento de la moralidad, aunque cueste la vida. Su hermana Ismene, que es el pensamiento práctico, que dice que para algo para lo que yo no puedo enfrentarme con éxito, y más siendo mujer, en fin, hace ahí una serie de alusiones, sin entrar más en el asunto, no tiene sentido que yo haga lo mismo que mi hermana pretendía al principio que hiciera con ella, ¿no? Que era enterrar a su hermano Polinices. No, para ella carece de sentido, pero no porque sea una persona totalmente práctica y superficial, porque luego hacia el final de la obra sí que está, por idealismo, dispuesta a morir con su hermana, cuando ella ni siquiera había colaborado en el enterramiento. Es decir, personajes para analizar, que ahora no lo voy a hacer, pero en fin, lo dejo apuntado, muy importantes. Por supuesto el de Creonte, claro. Creonte es el arquetipo del gobernante soberbio, del que solamente se da cuenta, entre comillas, de que se ha equivocado cuando el mal de sus actos le repercute a él. Nunca antes, por más razonamientos que le hace Antígona, por más razonamientos que le hace su hijo Hemón, y el coro incluso también. El coro, por supuesto, aunque el coro tiene una postura un poco ambivalente. doble, porque al principio actúa como el típico pelota que es seguidista del poder. Luego ya es cuando actúa, cuando interviene Tiresias, que ya ve también el panorama negro, y entonces el coro ya le empieza a quitar la razón. Eso sí se puede tratar también como personaje al coro. Sería otro personaje arquetípico. Y luego Tiresias, que es, digamos, casi el personaje mágico, ¿no? Que interviene como desde fuera, diría yo, porque es el que lo sabe todo, y que es el que le hace ver a Creonte que va a tener resultados negativos para él. Y eso es lo único que va a hacer que se preocupe. Mientras Antígona o Ismene incluso, o su hijo Hemón le está planteando, es que vas a matar a mi futura esposa, ¿no? A mi novia, y no le preocupa, la razona ni tal, pues él no se ve involucrado. Pero cuando al final reconoce a ti que Tiresias tiene razón y va a recibir grandes males dentro de su propia casa, y por lo tanto directamente él mismo, ahí es cuando quiere cambiarlo todo, pero ya es tarde, ya es demasiado tarde. Por cierto, que al principio ni a Tiresias le atiende, se burla de él.
es con el apoyo del coro que le dice, mira que sí que hay una serie de señales que tal, y claro, lógicamente esto es lo que le convence de que tiene razón. Esto nos lleva al tema del arrepentimiento. Es decir, ¿realmente eso es un arrepentimiento? A mí me suena como a esos delincuentes de la clase que sean, o ladrones o asesinos y tal, que están ahí escondidos, cuesta un montón de tiempo encontrar quiénes son, y luego cuando los encuentran y no tienen, primero lo niegan, pero cuando ya queda demostrado que son culpables y no tienen nada que decir, entonces se arrepienten. ¿Esto es un arrepentimiento sincero? Esto se da mucho en la sociedad, continuamente, casi todos los días. Yo creo que no. O es un arrepentimiento sincero, pero producido por el mal recibido. Porque da la impresión de que realmente hay algunas personas que se arrepienten de lo que han hecho, pero porque los han cogido. En fin, yo lo dejo ahí todo apuntado y no quiero seguir porque se haría muy largo, ¿no? Hacer el análisis de cada personaje. Pero dos temas. El tema del conflicto político y el tema de análisis de 3 o 4 personajes que son para mí arquetipos de seres humanos que se reflejan en la obra. Vale, yo comento así, bueno, con respecto al conflicto político es evidente y además que Sófocles resuelve, porque evidentemente Sófocles está con Antígona, esto está claro, ¿no? Con su carácter Antígona, que es áspera, ¿no? Desde luego, y a veces parece que Hegel quería verlo como que los dos estaban al mismo nivel y que luego se hacía una síntesis, pero bueno, ese es el sistema de Hegel, claro. Pero parece que, ¿no? Si nos ponemos en el ambiente y la mentalidad de Sófocles, ¿no? Pues ella es la heroína, ¿no? Y que para Sófocles, que era una persona religiosa, al final decir, bueno, ¿cómo resolvemos dos posturas con bienes distintos, que, ¿no? Y Sófocles dice, bueno, pues aquí tengo este personaje que es verosímil, que con buena voluntad toma esa postura y que es una postura conectada con la piedad, además Atenas, ¿no? Pues Atenea está ahí, es decir, que el mundo de los ritos y de los mitos era fundamental, o sea, la impiedad no se entendía, a Sócrates lo condenaron por eso. Lo que hablabas de los arquetipos, yo digo sí, pero arquetipos encarnados, porque si fueran solo arquetipos, dramáticamente no funcionaría, sería una mala obra, porque arquetipo es el análisis que luego hacemos y decimos, efectivamente, esto es arquetípico, de acuerdo, pero nos conmueve, o sea, los arquetipos no conmueven, lo que nos tiene que conmover siempre es una encarnación, o sea, unos personajes bien perfilados, viéndoles actuar de modos que nos parece que nos saca algo de nosotros, es decir, es lo que decía antes, como universales de la razón práctica, pero no como universales, sino como que podemos tocarlos, ¿no? De algún modo. Esto es muy humano, esto resuena en mí, y por eso la buena literatura no es filosofía, aunque la filosofía entre de algún modo allí, pero no es lo suyo, no es un tratado, ¿no? Porque entonces será mala literatura. Entonces siempre con eso creo que hay que tener cuidado, ¿no? Que sí, ahora estamos haciendo el análisis y lo vemos como arquetipos, ¿no? Pero si somos buenos lectores o buenos espectadores, tenemos que entrar al juego dramático, literario, ¿no? Porque cuando el buen escritor hace su buena obra, o sea, los escritores no quieren decirnos cosas. Eso lo harán los oradores, los retóricos. O sea, un buen artista, su primer mandato es construir un mundo de palabras, un mundo que se sustente en sí y donde nosotros como lectores podamos entrar a vivir en ese mundo. Esto es Paul Ricoeur, esto es el mundo del lector, entra en el mundo de la obra y se encuentra bien ahí dentro y por eso puede sentir y puede sobrecogerse con lo que, y puede salir, como dice Paul Ricoeur, el lector sale de la obra más sabio y vuelve al mundo real con lo que ha aprendido en la tragedia o en la novela o lo que fuera, ¿no? Se le ha ampliado imaginativamente el mundo de la acción en un aspecto y ahora puede volver más sabio, ¿no? Bueno, y luego lo que decías del coro es verdad. A mí una cosa que me llama la atención del coro es que es un coro de ancianos, ¿no? Y así como Antígona, que es la joven,
y tiene toda la vida por delante y al final de algún modo lo lamenta en la obra diciendo me voy a casar con el Hades, me voy a casar con los infiernos, con la muerte, ¿no? No voy a tener hijos y lo lamenta al final, pero pese a todo dice, pero bueno, yo vengo a morir por esta causa. Ella, que lo tiene todo por delante y lo va a perder, se embarca en la muerte, mientras que los ancianos, que ya están al final de su vida, que son los que integran el coro, son los que no quieren morir, ¿no? Y siempre están, bueno, sí, pero no, lo que tú decías, ¿no? Siempre con esa ambigüedad, aunque ellos dicen, bueno, este Creonte nos lleva al huerto, ¿no? O sea, este hombre es tremendo, ¿no? Esto va a ser la hecatombe para todos, pero siempre con ese miedo inmediato de, bueno, vale, pero sí, pero no, pero... Y lo que decías del arrepentimiento, es verdad que al principio Creonte, cuando en la primera parte del diálogo con Tiresias, bueno, esto suena muy duro, ¿no? Vale, es verdad lo que tú decías, ese arrepentimiento, pero el arrepentimiento final es definitivo. O sea, cuando ya todos han muerto, no le cabe duda, claro que está arrepentido. Ah, claro, pero ya... Los muertos serán otros. Claro, pero cuando ya está claro que es totalmente sincero. Ahí ya no hay... Porque ya no hay posibilidad de que pueda haber un buen final, sino que la cosa es tremenda y... Por allí quería intervenir. Yo no, ¿se oye? Sí. Quería, lo primero, darte las gracias porque durante tu intervención he disfrutado un montón y he aprendido un montón. Y me parece que el año pasado las sesiones que tuvimos me dio la sensación de que corremos el riesgo de que los que lo han leído entren en cuestiones que conocen y nos centremos en cosas, y yo me pongo en el lugar del que no la ha leído todavía y también en el lugar del que quiere sacar de esto cosas prácticas. Creo que sería muy interesante porque ya varios me han dicho, yo es que no me atrevo a preguntar porque todavía no lo he leído o no tengo ni idea, es que no sé qué preguntar. A mí me vienen un montón de preguntas prácticas. Como profesor en esta casa te estoy escuchando y pienso, ¿cómo puedo ayudar la lectura de estas obras a nuestros políticos? Y no quiero entrar en conflicto político, o algo mucho más concreto es lo que te quiero preguntar, y no me alargo nada. Yo estoy dando clases aquí de dirección de empresas. ¿Qué piensas que necesitamos aprender de esta obra los que nos dedicamos a educar? Y hablo de padres, madres o educadores, como en mi caso, como profesor universitario. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos transmitir? ¿Qué textos le podríamos recomendar al alumno? Yo creo que a veces le das una página al alumno, la lee y ya quiere seguir leyendo. ¿Qué harías con esta obra que nos ayude a los que nos toca educar para que esa educación sea mejor? Vale, esta pregunta me encanta, ¿eh? No, porque le doy muchas vueltas y es un poco todo lo que hago en la Complutense, pues es esto, ¿no? Entonces, más que de una cuestión de contenido de la obra en sí, que yo te dijera, pues mira, este tema y este tema, piénsalos, puedes sacar cosas y tal, yo voy más por la línea de la dinámica de la interacción con la propia obra. O sea, para mí, mi dogma, mi axioma es: hay que meterse hasta las cejas en la obra, o sea, hay que experimentarla, no hay que ir como el analista, sino que hay que ir como iban los atenienses al teatro, hay que entrar, hay que dejar que la obra trabaje en ti, ¿no? Y entonces contagiarse, ¿no? O sea, de la dinámica de la gran literatura. Porque es lo que estaba diciendo al final, ¿no? O sea, la gran literatura pone ante nuestros ojos un mundo posible, muy bien construido, consistente, atractivo, humanamente atractivo. Hay que entrar. Y, o sea, ejercicio crítico desde luego, pero eso es como más una segunda fase, vamos a decirlo de algún modo, ¿no? Si entramos en la buena obra, es inevitable que nuestro mundo sea apelado y que lo pongamos. Lo hacemos inmediatamente. Mi experiencia con los alumnos de publicidad es así. Vamos al libro por semana. Es un poco increíble. Yo al principio dije, me voy a tirar de la moto, vamos a ver si son capaces de coger el ritmo, ¿no? Pero sí, ahora lo que me di cuenta era, si yo vibro, ellos vibran. Si yo estoy contagiado, ellos se contagian. Entonces yo cuando voy con la lectura, hago una introducción siempre a lo que van a leer para la semana siguiente y siempre tenemos, de los 2 días de clase, un día lo dedicamos a la gran conversación. Yo entonces ahí me convierto en un presentador de reality show y me dedico a articular un diálogo con... Ahora tengo 75 alumnos, ¿no? Parece imposible, pero
si lo llevas preparado, les das mucho la palabra, puedes empezar a articular como hilos de conversación y empiezan todos a escucharse, porque inmediatamente es lo que estaba diciendo, ¿no? Si la obra es buena, si te ha puesto un mundo consistente, atractivamente humano, tú como lector traes el tuyo. Y entonces, en cuanto empezamos a hablar, las intervenciones son muy personales, ¿no? Bueno, a veces no es lo normal, pero a veces alguien incluso cuenta su caso, ¿no? Y yo he dicho, bueno, no es necesario, o sea, no tenéis por qué contarlo, pero si alguien quiere hacerlo, no hay problema. Pero bueno, con cierto pudor que rápidamente se entiende y lo viven muy bien, sabes que cuando están hablando están diciendo lo que a ellos les ha motivado, ¿no? Antígona, ¿no? Pues eso, ¿no? Hay dramas dentro de la familia, hay padres autoritarios, donde esto se hace porque yo lo digo sin ningún tipo de frónesis, de nada, ¿no? Entonces, si tú como mediador, docente, llegas vibrando con esa obra, porque primeramente a ti ya te ha dicho cosas, ¿no? Y tu vida de algún modo se ha puesto allí y le has dado vueltas y has visto posibilidades. Cuando la presentas ya haces como esa introducción de algún modo. Y luego, cuando empieza la conversación, pues bueno, es de algún modo ayudarles a seguir esos hilos que les parecen a ellos mismos apasionantes. Vamos, yo nunca he tenido un problema con estos grandes números, y hablamos de Antígona, hablamos de Medea de Eurípides, que es tremenda, hablamos de Macbeth de Shakespeare, hablamos de Frankenstein, hablamos de Henry James, Washington Square, que es un drama familiar también, luego Fahrenheit 451, El Señor de las Moscas, voy a ponerlo este año, El Guardián del Centeno. Bueno, la apelación es inmediata, o sea, no es un problema de metodología que digas, bueno, ahora yo debo formarme excesivamente. Yo creo que no. Bueno, no sé si te ayuda un poco lo que estoy diciendo, pero es confiar en la buena literatura, porque ella hace el trabajo, o sea, inmediatamente lo ves. Y para los padres de familia, ahora has hablado un poco de profesor a profesor. Para los que tienen hijos, que no quieren leer nada, que son adolescentes o que esto no les interesa, ¿cómo conseguir que les enganche una obra de estas y se pueda entrar como lo haces tú? Yo creo que es la misma lógica, hay que tener también paciencia, pero es la lógica de si yo estoy contagiado y yo vibro, hay radioactividad, o sea, esto va a llegar, esto llega, ¿no? Si mis hijos me ven leyendo, claro, es que tengo que tener hábito de lectura, ¿eh? No puedo llegar de repente, nadie me ha visto nunca con un libro en la mano, salvo porque se había caído de la estantería y lo vuelvo a poner. Entonces, claro, ¿qué autoridad tengo? Ahora, sí, en mi casa se lee, porque hay como tiempos, que es una ley no escrita, ¿no? Como la de Antígona, de que parece que en determinados momentos de la semana la gente coge libros y los lee, si hay conversación sobre lo que se lee, si el padre o la madre comparte sus impresiones de lectura sin querer dar lecciones de nada, simplemente, ¿cómo me está gustando esta obra? O este personaje, es que nunca me había planteado una cosa así. Yo creo que a los adolescentes que viven en conflicto les da mucha paz ver que sus padres también están en conflicto. No sé cómo decirlo, claro, esto también hay que... pero que hay sintonía, porque si ellos lo perciben, si el mismo padre o la madre dice, esta novela me está sacudiendo, ¿por qué? Pues mira, porque aparece este problema, que tal... Bueno, eso es engancha con facilidad, pero bueno, también hace falta tiempo, o sea que esto va llegando, ¿no? Tampoco... Pero otro camino no conozco, o sea que hay recetas. Bueno, pues cómprales libros. Bueno, pues no lo sé, ¿no? Puede como incentivos externos, pero no. Esto es por contagio. O sea, hay que estar enfermo para poder contagiar primero. ¿Más preguntas por ahí? No es... Aurelio, tú. Soy Aurelio y soy ingeniero, eso es lo que me define. Soy padre de 5 hijos, con lo cual la anterior pregunta está bien. Y solamente quería hacer una reflexión. Yo soy de segundo año también, lo que pasa es que yo tenía que haber repetido primero porque me quedé bastante corto en el tema. Y solamente es una reflexión que se sale por completo del tema de Antígona. Hoy hace mucho tiempo oía a una persona que estaba contando unos que habían estado en Rusia, que habían vivido en Rusia, con toda la represión, con todo lo que había habido, hace tiempo ya. Y cuando esta señora era una señora la que había estado con toda la represión rusa, de todas las checas, y todas las checas, ¿no? De todos los gulags que había estado allí, había estado
leyó Los demonios de Dostoyevsky, dicen que era impresionante porque ella, cuando cerró el libro, lo que decía estaba como muy obsesionada porque decía, ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo? O sea, estaba diciendo que Dostoyevsky Dostoyevsky es del siglo XIX, algo de ese estilo. Finales. Y la señora lo que estaba diciendo es cómo podía ser capaz de saber entonces lo que iba a suceder luego y cómo era capaz de relatarlo tan vivamente y tan claramente. Entonces, siempre lo he contado eso, siempre lo he tenido como una anécdota curiosa y hoy lo he experimentado. Claro, cuando estabas contando ese tema, cuando estabas contando, y perdón por tutearte, pero en fin. No. Sí. Cuando estabas contando el tema ese de la persona que tiene el poder, que lo utiliza para él, que está por encima de la ley porque él crea la ley, cuando está diciendo todo ese tipo de cosas, cuando al final estás explicando que solamente reacciona cuando ve que se le echa encima lo que él ha hecho, cuando ves todo ese tipo de cosas, claro, enseguida me ha venido la reacción de la señora esta rusa. Dice, ¿cómo podían saberlo entonces? Claro, al final soy ingeniero y entonces la respuesta es rápida, es decir, porque siempre pasa lo mismo. Es decir, somos los mismos y estamos condenados. Eso es muy griego también. Claro, pasa lo mismo. La gracia de eso es que te crees que el entorno es nuevo, todo es nuevo, esto no ha pasado nunca y de repente te dan algo que si le cambiáis los nombres de Creonte, Antígona y todos esos raros y les ponéis los nombres de ahora, es muy reproducible. Solo era esa reflexión. Pero me sorprende mucho el saber cómo se repite. Es decir, cómo todo lo que habéis contado, si uno se abstrae un poquito, está pensando en la política actual, no necesariamente la de España, que también, sino toda la mundial. Es decir, cómo volvemos a recrearnos como humanidad, no avanzamos en el buen sentido de la palabra. Es decir, estamos siempre dando círculos, siempre somos nosotros, siempre son las mismas pasiones, siempre es el que tiene el poder, siempre vuelve a actuar igual, siempre hay una Antígona por ahí en medio que dice, no, es que lo que hay que hacer es lo que está bien, y que siempre se la carga por hacerlo. Es decir, solamente era reflexión, porque es que como nunca preguntaba nada, al final me han dicho que diga algo. Muy bien. No soy capaz de preguntar, pero no la reflexión. Muchas gracias, Aurelio. Como alumno de segundo año, muy bien aprovechado el primero, ¿eh? No, muy bien, vamos, estoy muy de acuerdo. Yo creo que Dostoyevsky lo que pasa es que había leído los clásicos. Por eso él sabía que las cosas se repiten. Bueno, esto también había que matizarlo un poco, ¿no? Ginés, primero habían levantado la mano por ahí y después Ginés. Bueno, soy Yolanda Arenas, también alumna de segundo año, así que no sé si estoy por hacer como tú, volver el tiempo circular y volvemos al primero, pero bueno, yo creo que desde luego cosas me estoy llevando. José Manuel, darte las gracias por venir y ponerle tiempo y pasión a comunicarnos tanto. He tomado notas de un montón me he quedado más que con frases, con conceptos, de palabras que decías, no sé si se me escucha bien. Sí. Te he recogido valga la redundancia, pues has nombrado recoger, conectar, resonar, constelar, determinación para la acción, que la vida es más grande que tú, los límites, la anagnórisis, gracias, anagnórisis. Reconocimientos. El darse cuenta, que es súper importante, la peripecia, la holística, la prudencia, la templanza, la virtud intelectual, y son conceptos yo creo que bastante llanos y conocidos, salvo la anagnórisis, y que los echo en falta en la comunicación en el día a día. Yo quiero recoger esto en el ámbito de empresa, que Rita me conoce, que yo estoy siempre ahí como aquel, ¿no?, con mi libro, con la cultura organizacional y demás, y lo veo muy interesante y a la vez lo conecto con lo que decía Manuel para la empresa familiar, por ejemplo, ¿no? Una historia como esta, como la de Antígona, claro, cómo profundizas con, por ejemplo, segundas generaciones que son de mi quinta, yo soy de 77, que están al frente de un negocio familiar, que se ha hecho un trabajazo detrás, con todo el honor y admiración que tiene propiedad, ¿no?, que están ahí todavía, y pretendes, o por lo menos es mi caso, hablarles de la cultura organizacional y de la ética de las organizaciones, y el recogerse otra vez un poco a pensarnos a nosotros mismos, ¿no?, al ir a ese darse cuenta. Y estoy un poco con lo de Manuel, porque decía, claro, ¿cómo les invitas? Porque yo os tengo que confesar, parezco un poco friki en mi entorno, o sea, no he conseguido engañar todavía a nadie que venga a acompañarme a estas sesiones y bueno, se lo están perdiendo. Claro, ¿cómo me llevo esto también a este ámbito profesional? A decirles, es que os vendría muy bien leeros alguna de estas obras. Y mira que yo por entusiasmar, o sea, de verdad que porque es una cosa que la vivo y para mí es apasionante y por eso no es falta, pero
También soy mamá, los mismos son más pequeños, todavía no estoy en esas situaciones como Manuel, también llegarán. Y me encuentro en lo mismo. O sea, que creo que es todavía más cuestión de seguir comunicando, de perseverar, de alzar la voz a esto. Y no sé si es que hay que hacer más ruido en redes sociales y que si está en Instagram y en Twitter lo pondremos de moda, no lo sé. Pero me sigue faltando esa forma de entusiasmar, ¿no? Por volver a recoger la palabra a esto. Y lo creo justo y necesario, desde luego. Sí. Vale, no sé si te puedo dar un consejo. Bueno, voy a decir una cosa, a ver si te sirve. Haz lo que quieras. Vale. Como Antígona. Exactamente. A ver, yo creo que, bueno, el ámbito que estás comentando de comunicación, empresa, familiar, ¿no? Yo creo que es súper interesante, como otros ámbitos, ¿no? Donde se puede aportar este enfoque. ¿Qué enfoque es? Yo diría que este es el enfoque narrativo. O sea, trabajar y educar con narraciones. Porque, vuelvo a ideas que han salido antes, ¿no? La narración debe ser una unidad de acción. Quiero decir que en la vida real, que todos tenemos, donde nos pasan muchas cosas, donde hacemos cosas, donde a veces no vemos el final de lo que hemos emprendido, a veces nos cuesta, bueno, es habitual, nos cuesta ver los límites de las cosas que hacemos. ¿Esto terminará bien o terminará mal? No lo sé, está todavía en proyecto, ya veremos. Hay cosas que necesitan años para saber finalmente cómo terminó y entonces acabamos de entender qué hicimos y de qué iba aquello, ¿no? También nuestra perspectiva siempre es limitada. Hay cosas que nos parecen que en algo que está ocurriendo son los factores principales y luego descubrimos que no, que eran otros los que estaban actuando, y el análisis que habíamos hecho inicial, bueno, intentamos hacer lo mejor posible, pero luego hay otras cosas que se nos escapaban, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque esa dificultad que tenemos en la vida real de conocer lo que está pasando, comprender lo que ocurre, comprendernos a nosotros mismos, la literatura de algún modo es como un atajo, ¿no? Que dice, te voy a dar una cosa ya cerrada. Y claro, si damos ya una acción cerrada, entonces comprender es mucho más sencillo, porque vemos por qué las cosas han pasado, qué consecuencias han tenido. Y entonces eso es un poco lo que decía Aristóteles de por qué nos gustan, en la poética, en su obra, decía, ¿por qué nos gustan las narraciones? Pues porque somos capaces de captar sentido, ¿no? Esto no lo decía exactamente así, pero nos da como atajos de decir las cosas. Cuando alguien actúa de este modo, en estas circunstancias, suele ocurrir esto. Por eso los niños, todos hemos sido niños, nos han encantado siempre las historias, porque era un modo de empezar a comprender qué es esto que tengo alrededor. Por eso a un niño no puedes contar una historia sin final, porque se va a desesperar. No sé si dices que eres madre, no sé si les cuentas cuentos. Les leo mucho, pero son chiquitines aún. Claro, pero no, a un niño no puedes contar una historia y llega hacia el final y decir... No lo cuento. Como se me ocurre inventar un cuento, estoy perdida, porque tengo que estar pensando, ¿y esto cómo lo cierro? Bueno, claro, tú, si no, tú como alguien que inventa cuentos, pero incluso cuentos que ya existen, tienes que contar el final. O sea, el niño necesita desesperadamente conocer el final, porque es donde él capta el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, por qué mis papás hacen lo que hacen, por qué las cosas, aunque él no haga esa reflexión. Entonces la literatura, un poco para volver a lo que me decías, o digamos el sentido narrativo, me parece que puede ser una gran herramienta para ti, por las cosas que comentabas, ¿no? Porque planteas un mundo, pero que tiene que ser buenas narrativas, desde luego, ¿no? Un mundo rico, complejo, pero donde se ve el curso completo de una acción. Alguien empezó con estas ideas, en esta situación, con este conflicto, actuó de este modo, en cuanto a su carácter le faltaba esta virtud o la tenía, tuvo estas dificultades y finalmente pasaron estas consecuencias, ¿no? Eso es comprender, ¿no? Y desde ahí es un espejo que nos llevamos luego a la realidad, nos puede dar claves para... Entonces ya de un modo muy concreto, en el ambiente en el que trabajas, puede ser interesante a lo mejor no lanzarse con una novela que tú dices, bueno, la gente con la que trabajo, que se lean una novela puede ser complejo, pero puedes trabajar con relatos. Yo es una cosa que también la utilizo. Un relato de 15 páginas puede ser tan contundente como una novela, bien construido,
y que desde luego tú lo tengas muy interiorizado, o sea, lo hayas releído y releído y sigas descubriendo implicaciones de los personajes, de la trama, de los temas que están aquí de fondo. Y entonces, desde ese contagio que le decía a Manuel, tú puedes llegar vibrando y decir, bueno, este relato, o sea, esta empresa se va a pique como no os leáis este relato, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Incluso puedes dar alguna pista más personal, pues porque yo lo he leído, a mí me ha abierto un horizonte, concretamente esto, lo que sea. Con esa motivación es raro que alguien no se lea el relato, ¿no? Peor, yo te lo lanzo perdón hoy. por meterme por en medio, pero ¿podría recomendarnos algún relato? A mí me queda con ganas de... Relatos, que tú, sí. O mandarnos una lista de relatos buenos. Relatos. Bueno, puedo dar la lista, yo llega, pero... Yo creo que mejor nos pasa una lista. Os paso una lista, vale, os voy a pasar la lista de los relatos con los cuales trabajo con los alumnos en clase. Perdona, los relatos y los libros que has mencionado antes también, que has dicho, vamos perfecto, por aquí. Perfecto. Puestos a pedir. Sí. Hago la lista completa y muy bien. Ginés había pedido la palabra. Sí. Pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias a José Manuel por estar aquí con nosotros, por hacer el esfuerzo que ha hecho en venir. Me ha encantado, y arrancar este segundo año de Grandes Libros. Bueno, pues yo quería hacer una breve reflexión y luego plantear una cuestión. La breve reflexión, claramente, en mi caso, va por la línea de la matriz política que tiene claramente, y sobre todo filosófico-jurídica que tiene esta tragedia, más allá de connotaciones que van para la familia, la organización y la sociedad, pero sobre todo en esos campos. Y hay, por una parte, pues una apología, como es natural, de las convicciones, la fuerza de las convicciones frente a la reacción defensiva del poder. Por distintas circunstancias que no vienen al caso, he tenido oportunidad de leer muy recientemente, o de volver a leer, Ética, Poder y Derecho de Gregorio de Pérez Barba, que es uno de los personajes más influyentes en la España de los años 80, 90 y que prolonga su influencia en el ámbito académico hoy de un modo acuciante. Bueno, pues la fuerza, digamos, del poder, el poder de la fuerza no se acaba de distinguir muy bien, pero sobre todo la ausencia de todo límite más allá del propio poder positivo está totalmente en boga hoy, que es como decir que quien gobierna se reserva todas las tretas posibles para conseguir perpetuarse del poder al precio que sea. Esa es una consigna que va abriéndose paso y que es especialmente relevante, lo cual es bastante antagónico con el mensaje subliminal al principio y más explícito en nuestro tiempo, que es: despójate de toda convicción si quieres influir en la acción política. Convicciones fuertes y participar en política son términos antitéticos, porque realmente no vas a llegar a todos los que puedes llegar si te centras o te cierras en tus convicciones iniciales. Ábrete a todos, especialmente busca pescar en caladeros de no personas afines a ti, precisamente. Pero ahora la cuestión sería, nos encontramos en un escenario donde prima el emotivismo, el subjetivismo a gran escala y, sobre todo, como has apuntado en tu intervención, que me ha entusiasmado en ese sentido, el dominio del relato. ¿Qué claves tiene ese relato, consideras que tiene ese relato, para erigirse en dominador frente a otros relatos que pueden aparecer, o microrelatos que puedan aparecer, especialmente en el ámbito político? ¿A qué relato te refieres? No sé si te estoy entendiendo. Bueno, pues, digamos, justificar una determinada acción, como puede ser no gobernar, como puede ser no llegar a un acuerdo de investidura. Es un ejemplo palmario de nuestro tiempo, que es, yo tengo un relato y hay otro oponente que tiene otro relato. Entonces tengo que justificar ante la opinión pública que mi desidia tiene una razón de peso, más allá de no dormir por las noches o lo que sea. Entonces, quiero decir... Yo más querría escucharte a ti que yo poder decir algo, porque no sé qué voy a poder decir. Vamos, me encanta lo que estás diciendo, me gustaría que tú opines con toda tranquilidad. No quiero monopolizar. Solo quiero destacar que nos encontramos en una fase en la que la subjetividad prima a gran escala, pero eso sí, no una subjetividad fuerte en cuanto a convicciones, sino más bien que todo es transaccionable, que todo es negociable y que yo tengo mi propia posición, pero que estoy abierto a que usted me convenza si me puede convencer de algún modo, porque no tengo ninguna idea predeterminada.
Eso es lo que se expresa. Implícitamente lo que da a entender, por supuesto, es que estoy aferrado al poder y de ahí no me saca nadie. Eso por supuesto. Sí. Entonces, en clave de dominio del relato, en la acción política, a la hora de poder convencer a un público anónimo, a un público muy generalista, que no tiene por qué ser votante mío, cuando empleo la expresión quiero dominar el relato, ¿a qué crees que se puede estar refiriendo hoy bajo esas coordenadas subjetivistas, relativistas, intimistas? Vale, yo estaba entendiendo más lo de el dominio del relato en cuestiones, digamos, mirando hacia atrás. O sea, han pasado unos hechos, lo que pasó en Cataluña, o de algún modo sigue pasando, ¿no? Yo creo que es, lo de dominar el relato, escribir el relato, creo que salió mucho y sigue estando ahí, es decir, bueno, ¿quién va a contar la historia de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque según quien componga, pues se entenderá el sentido, lo que decía antes, una historia cerrada nos da un sentido, según cómo la construyas, saldrá un sentido o saldrá otro, ¿no? Pero yo creo que tú lo estabas planteando más como en un relato hacia adelante, o sea, de futuro, que yo no lo había pensado, pero efectivamente, o sea, ahí yo creo que ya entramos directamente en el ámbito de la retórica, ¿no? De lanzar un proyecto, una utopía, ¿no? Un relato hacia adelante. Es decir, esto va a ocurrir, seguidme, ¿no? Porque si partimos de estas premisas, hacemos estas cuestiones, nosotros somos el protagonista heroico que va a liderar esta revolución, esta reforma, esto lo que sea, alcanzaremos, este es el final del relato, ¿no? Cosa que los clásicos nunca lo vieron así, ¿no? Los clásicos más bien siempre era, no, vamos a ver lo que sí, era retrospectivo, ¿no? Y un poco lo que antes Dostoyevski decía, Aurelio y tal, pues, ¿qué podemos aprender de los clásicos? Pues lo que siempre ocurre. El relato hacia adelante estamos en manos totalmente de la retórica y no sé, con todos los riesgos que tienen. No sé si te estoy respondiendo, porque para mí es un tema que estoy ahora pensando, ¿no? Sí, claro. Pero yo entiendo que cualquier propuesta política tiene que tener un relato hacia adelante, claro, evidentemente, ¿no? Y que a veces hay grupos, partidos que no tienen un relato ilusionante y les pasan cosas, ¿no? Que todo tiene, o sea, que no puedes ir sin relato, pero también tienes que ir con un relato, pero a ver qué prometes, ¿no? O sea, porque puede ser desastroso, ¿no? Todo lo que pueda ocurrir. Y entonces habría, no sé, encontrar ese relato prudente, ¿no? Vamos a decirlo de algún modo, pero también es un poco una sociedad emotivista donde se promete todo ya, pues relatos prudentes quizá en primera instancia pierden siempre, o sea, no venden, porque inmediatamente hay un vendedor que te ha engatusado, te ha hipnotizado con un relato que es espectacular, que además hay garantías, que no se sabe qué, ¿no? Y como no hay educación emocional, parece que inmediatamente se está muy predispuesto a apoyar a lo que inmediatamente me ha conmovido, ¿no? Con toda esa dramatización, con todo el peligro que eso tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto, ¿no? Vamos a decir, para personas prudentes, que no quieren irse de la polis y que tienen sentido político, en ese sentido positivo, de decir, me comprometo con un bien común, con un proyecto para todos, debo ir con un relato, a ver cómo lo hago para que sea atractivo, pero al mismo tiempo tampoco prometo la utopía absoluta, ¿no? Y yo creo que efectivamente por ahí van los tiros. Igual en algún momento lo has probado todo y solo te queda ya la salida de Antígona. Decir, bueno, yo me he batido el cobre aquí con un relato donde he implicado la vida, prudente, ilusionante, lo he puesto toda la carne en el asador, pero la vida es más grande que yo, ¿no? Y a lo mejor tengo al final que seguir la senda de Antígona, porque ya las fuerzas adversas caen sobre mí. Y bueno, por eso también Antígona tenía ese referente trascendente piadoso, de decir, bueno, y a Sófocles, de decir, bueno, es que hay otra vida. O sea, finalmente ella dice,
más vale contentar a los que me voy a encontrar después que no a los que ahora mismo pues me están oprimiendo y me están diciendo no, tú di que sí, ¿no? Pues sí, a lo mejor esa es la última alternativa, pero antes que llegar ahí, pues está esa opción de decir, bueno, me implico totalmente con lo que hay, voy con mi relato, voy a darlo todo, pero sé que las cosas pueden y ya está, ¿no? Digo que vamos que... Bien, nos quedan 10 minutos de oro. Por allá hay una intervención pendiente y después a mi izquierda. Pues muchas gracias. Yo me llamo Jorge Sebastián y soy historiador, nada que ver con nada, pero bueno. Una cosa muy concreta, práctica, y dos reflexiones más grandes. La pregunta que salía antes sobre los padres, yo hace poco no soy padre, pero escuchaba... brevedad, por favor. Escuchaba a un educador que decía, si quieres que tu hijo se lea un libro, dile, esto para dentro de un par de años, entonces lo entenderás. El chaval se lo está leyendo en 15 días seguro, ¿no? Porque si le picas que todavía no, se va a subir seguro. A ver... A la vez, y debo empezar confesando que no me he leído Antígona, parecería que las cosas son bastante complicadas, ¿no? Porque es como hay un escepticismo sobre la fuerza de la razón en cuanto que todo el mundo le ha razonado repetidamente a Creonte, pero el tipo no entra. O sea que uno podría deducir de esto que la razón no funciona hasta que no te dan un palo. El mal es castigado, pero el bien es premiado. Es decir... es todo como bastante... Y luego podríamos entrar en la discusión de si el suicidio es una solución aceptable, ¿no? O sea que... Con todo lo que has dicho... Como estudio de caso empresarial, ahí le puedes dar 20 vueltas a ver... Tienes que enfocar un poco, porque y luego saber que el mundo griego tampoco dio respuesta a todas las cosas y bueno, es complejo, claro que es complejo. Sí. Entonces, desde el punto de vista docente, ¿pretendes que la gente salga de clase... A ver, sí, con un mensaje claro a veces sí, pero... O sea, parte de la riqueza es que está súper abierto, ¿no? Sí, bueno, yo no quiero que salgan de clase con un mensaje claro, porque yo no soy un retórico. Soy un profesor de literatura. Yo lo que quiero es que lean algo valioso, que se metan y que saquen sus conclusiones. ¿Sabes? Porque si hacen eso, algo positivo va a ocurrir. Y luego cada lector viene de donde viene, con su mundo y tal, pero su mundo, sea el mundo que sea, va a notar cierta sacudida, siempre, ante un clásico. Y hasta ahí llego, o sea, no me planteo más. Y la experiencia es buena, ¿eh? La experiencia es buena, vamos, no he encontrado a nadie que haya dicho, no sé, que haya sacado unas conclusiones curiosísimas, alocadas o no sé cómo decirlo, ¿no? Que haya perdido el sentido, sino todo lo contrario, lo que ha servido es para tomar conciencia de muchas cosas que antes no tomaba conciencia. Y luego ya pues él o ella decidirá. Bueno, no sé si esto responde mucho, pero... Nos quedan 5 minutos y hay 2 intervenciones, si da tiempo una tercera y si no, finalizaríamos con estas 2. Brevedad. Mi nombre es Arturo Gardolí y no quería pasar esta ocasión, es mi primera vez aquí. Mi formación es tecnológica y filosófica también. Y no quería pasar la oportunidad de hacer una pregunta a mi amigo José Manuel. Se me ha ocurrido ahora, es decir, por la cosa política que estabais diciendo, me preguntaba cuál es realmente la motivación de Creonte para decidir qué hacer con su sobrino, ¿no? Es decir, lo que hace es romper esas leyes de orden superior, y de alguna forma pues está contraviniendo unas leyes que aparentemente cuando estudiamos Grecia siglo V, siglo IV, da la sensación de que es una sociedad pues muy religiosa, donde todos son religiosos. Comentabas 2 casos, pero fíjate, es decir, cuando has comentado Sócrates era un impío. Aristóteles, por supuesto, Aristóteles era ateo total, completamente. Entonces, a lo mejor no es como nos han contado el relato de que era Grecia, porque además da la casualidad de que Creonte también es una persona impía, ¿no? Entonces, claro, eso te hace me ha hecho preguntarme, ¿cuál es la motivación de Creonte para tomar la decisión de no enterrar a su sobrino? A lo mejor es una decisión política, no sé. Es decir, pero claro, él inicialmente
yo creo, desde mi punto de vista, diríamos, desde un presentismo, yo creo que es una decisión inicialmente correcta, desde mi punto de vista, en estos momentos. ¿Por qué? Porque es una persona que, bueno, pues que ha intentado derrocar un régimen y hacerse con el poder, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues una guerra más argentina. Él toma la decisión y sabe muy bien que está actuando contra las leyes divinas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si no se le hacen el rito y se le entierra, pues esa persona efectivamente no va a poder entrar en el Hades, que es un prerequisito. Entonces, ¿cuál es la motivación? Es decir, es una motivación, y vengo a lo de Aristóteles y Sócrates, es una motivación realmente política en el sentido de que él quiere cambiar algo, es decir, de que digamos que Creonte es también un poco ateo, y entonces como él es el amo, es el que escribe los edictos, no estamos en una democracia durante la obra, claro, él toma esa decisión. Cambiar esa decisión ya es un problema porque da la sensación de que puede perder el poder. Además, la decisión que toma viene a resultar que dice, si no recuerdo mal, lo he releído últimamente, ¿vale? Porque me encanta, que él tiene que hacer lo mismo con su familia, con su sobrino, que haría con una persona del pueblo, ¿no? Entonces, aparentemente, digamos, es verosímil, es aceptable lo que él hace. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es realmente la motivación de Creonte para tomar esa decisión? ¿Es una decisión política? ¿Él quiere cambiar las cosas? Es decir, no hay nadie sobrenatural, ni arriba ni abajo, que me diga lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Que yo soy el amo. ¿Es una decisión de ese estilo o es una decisión de, bueno, pues no sé, me ha venido así? Y resulta que cuando ocurren las cosas, ¿no? Recordemos que esto es una ficción, el relato es una ficción y está ordenada para llegar a ese punto final que el dramaturgo en un momento determinado ha pensado, ¿vale? Para conseguir el éxito de la obra. Es decir, que al ser una ficción, pues tampoco es muy, diríamos, de poder utilizarla, ¿no? en la situación actual política, por ejemplo, ¿Cuál crees que es la motivación real de Creonte al tomar esa decisión? Vale, una primera cosa es que hay muchas Grecias en Grecia. O sea, está el mundo homérico, está el mundo de los trágicos, de los que escriben tragedias, está el mundo de Pericles, está el mundo de Aristóteles, está el mundo de Platón, y son conflictivos entre sí. O sea, que a veces decimos, los griegos pensaban, puede haber 7, 8 modelos de entender, ¿no? La motivación, yo lo que pienso es que Creonte, tal como nos aparece en esta tragedia, y es algo que MacIntyre dice de algún modo, dice, en esa tragedia estaban apareciendo conflictos que estaban apareciendo en la polis de Pericles en aquel momento. Y en concreto había uno de los conflictos era que en la propia Atenas había gente que seguía con una mentalidad homérica. Homérica quería decir no era un pensamiento político, sino un pensamiento de clan. Y el héroe, la justicia para el héroe es lo que los demás me deben porque yo soy el héroe. O sea, Aquiles, Agamenón en la Ilíada, ¿no? O sea, se enfadan entre los dos porque los dos dicen, yo tengo derecho a esta esclava, no me la quites. Conflicto. Polis, no. Gobernar a todos, no. Aquí el héroe es el que tiene su clan, él dice lo que hay que hacer, y es Odiseo, Ulises, cuando vuelve a Ítaca, que imparte justicia, ¿no? A cada uno le voy a dar lo suyo, pero no hay un pensamiento político, es decir, de vida compartida, que digan, bueno, yo gobierno para todos, no, yo soy... Entonces es la ética homérica, que yo creo que es la de Creonte, pero el conflicto es que está ya en una polis. O sea, los atenienses cuando veían esta tragedia estaban diciendo, ese es un mal gobernante. O sea, nosotros ya estamos habituados a otro tipo de... No se puede ir así por la vida. Creonte está queriendo gobernar una ciudad como gobierna su propia familia, y a veces lo dice a su hijo, le dice, no, los hijos deben obedecer a los padres siempre ser sumisos, y si uno consigue eso en su familia, luego gobernará bien. Eso es un despotismo, absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que la motivación de Creonte es esa. O sea, no tiene pensamiento político. Es una reminiscencia del mundo homérico, que está todavía en Atenas, y por eso los atenienses, a través del teatro, lo reconocen enseguida y dicen, vamos,
este hombre no puede gobernarnos, ¿no? Pero aún así dentro de Atenas había gente que seguía con esta mentalidad también aristocrática, hay familias con poder, ¿no? Y esto de la democracia tampoco, o sea, había unos conflictos ahí importantes, ¿no? Y aparecen, vamos, que por eso digo que la tragedia reflejaba cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Voy a hacer de poli malo, pero tenemos que cerrar, no sin antes, creo que José Manuel, con lo generoso que es, haya quedado 2 intervenciones pendientes, sí. Quizá te en un correo y... vale, bueno, sí, ¿no? Sí. Les lanzas la pregunta. Que, mira, pues, buena invitación. Bueno, creo que voy a volver. Sí, tiene otra para Macbeth de Shakespeare, otra tragedia. Lo siento, pero yo creo que es un poco el compromiso un poco de todos para que a las 8:15 podamos cerrar. Ahora sí, en un momentito, ¿vale? Os acercáis y le comentáis. Exacto. Bueno, pues ya por terminar, daros las gracias a todos. A ti, José Manuel, gracias por esta magnífica sesión. Ya la Facultad de Económicas. Sí. Creo que nos has entusiasmado a todos y los que no hemos leído la obra nos esta vamos noche ya. Nada, esta noche ya. Y bueno, que te esperamos en la próxima sesión. Y a todos os emplazamos para el martes, el último martes de octubre, que es el día 29, y tendremos a Ginés de relator con Gorgias de Platón. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.